Muy buenas. Nos vemos en la clase número 6 para ver el punto 4 del tema 5. En este punto estamos en ese proceso en el que el animal ya ha obtenido los nutrientes y el oxígeno. Y ahora necesita un sistema de mensajería para poder repartirlo, una especie de Uber para esto. En esta clase nos vamos a centrar primero explicando los sistemas de transporte o circulación y ya por otro lado entraremos en materia de examen explicando diferentes tipos de sistemas circulatorios, que en general nos veremos que tenemos abierto y cerrado, y dentro de los cerrados podremos tener el simple o el doble. Y ya el doble se divide en si es incompleta o si es completa, pero eso ahora lo veremos después. Primero nos vamos a centrar en la parte inicial que está en esta diapositiva. Y es que, aunque solemos pensar que la circulación solamente nos sirve para el tema de los nutrientes y el oxígeno, en animales que tienen ya una complejidad más elevada, vamos a ver funciones vitales que tenemos que ir destacando. En primer lugar, el reparto de hormonas. Estas que las vamos a ir enviando desde las glándulas endocrinas, como por ejemplo el tiroides o las glándulas suprarrenales que están en los riñones, a sus células dianas. Las células dianas van a ser el objetivo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, vamos a ver también que las defensas, todas las células inmunes, tienen que ser transportadas desde los ganglios donde se almacenan hasta la zona donde hacen falta, donde tengamos esa infección. En tercer lugar, vamos a tener que nuestro sistema circulatorio va a buscar mantener la homeostasis. ¿La homeostasis qué es? Es el equilibrio interno. Que yo tenga unos niveles de pH y unas concentraciones de iones como el sodio y el potasio, muy importantes en lo que es el impulso nervioso, ¿no? Pues tienen que ser unos parámetros. Esos parámetros los estandariza o los controla diferentes mecanismos de nuestro sistema circulatorio. Y en último lugar, en aves y mamíferos va a ser clave este sistema porque va a mantener la temperatura corporal. Claro, tendremos otros animales como peces y reptiles cuya temperatura depende de la del medio. Por eso vemos que los reptiles van a depender mucho de la estación. En las estaciones calurosas y soleadas los veremos pues más activos, mientras que en esas estaciones donde hay menos luz y menos calor van a estar más escondidos. Sin embargo, no todos los animales van a tener este sistema de tuberías, sino que vamos a ver algunos muy sencillos, como las esponjas, nidarios, platenmintos y nematodos, que van a utilizar un transporte por difusión. Recordemos que esa difusión es una entrada directa, ¿vale? No necesitan estructuras especializadas, sino que como sus células, ya lo vimos en clases anteriores, estaban en contacto directo con el medio, pues entran tal cual. ¿Qué ocurre cuando el animal va aumentando de tamaño? Pues que la difusión ya no es un mecanismo suficiente. Ese proceso que era de esponja ya no me vale para un molusco. Entonces ya empieza a aparecer un transporte que se llama especializado, que aquí tendríamos como segundo sistema. Estos ya sí van a tener un sistema circulatorio. Y ahora vamos a ver las tres piezas claves de todo sistema circulatorio. Primero necesitamos lo que vamos a llamar el fluido circulante, que en nuestro caso puede ser la sangre, pero aquí vamos a ir viendo diferentes nombres para la linfa. Para equinodermos, como están en el agua, vamos a pensar en hidrolinfa. Para moluscos y artrópodos la vamos a llamar hemolinfa. Ellos ya empiezan a tener ese grupo hemo de la sangre, pero es diferente. Porque aquí ya encontraremos que en vertebrados pasamos de llamar hemolinfa a sangre y linfa. Dos conductos diferentes. Bien, ¿qué es lo importante de aquí, de este fluido? Que va a tener un pigmento respiratorio. Lo llamamos pigmento porque simplemente podemos verlo coloreado. En nuestro caso, la hemoglobina se ve roja porque el hierro, el átomo de hierro que está en su interior, se oxida. Y como el hierro cuando se oxida, toma ese color rojizo. Bien. De esta forma, este ion hierro, que tiene carga positiva, puede atraer a las cargas negativas del oxígeno. Aquí es donde nosotros, en vertebrados, ¿no? Ya veremos los eritrocitos, que serán las células de la sangre, y luego otro tipo de células de la defensa, como fagocitos, linfocitos y plaquetas. Este será nuestra primera pieza clave. Segunda pieza clave, los conductos. Básicamente por donde va a ir el líquido que estábamos mencionando arriba. Y los vamos a ver de dos tipos. Pueden ser abiertos, que serán estos de aquí, o van a poder ser cerrados. Eso van a ser las dos categorías. Es muy importante que nos sepamos los nombres de senos y lagunas.
¿Y dónde los encontramos? En los invertebrados, ¿vale? Pero es eso, que sepamos que son abiertos. Mientras que los cerrados van a ser ya los que nosotros conocemos en humanos. Arterias, venas, capilares, y no podemos olvidarnos los vasos linfáticos, por donde van a ir nuestras células inmunes. Y claro, yo tengo un tubo, tengo un líquido, y para conseguir que el líquido vaya de un punto a un punto B, necesito una bomba, un sistema que está generando contracciones, como va a ser en nuestro caso el corazón, para impulsarlo, como si fuera el agua de una manguera. Entonces, esa bomba impulsora, muy importante. Va a estar impulsándonos gracias a que tenemos células contráctiles, fibras musculares, con un ritmo bastante concreto. Y ahora aquí encontraremos dos tipos de corazones. En aquellos individuos más simples, los vamos a ver un corazón con túbulos, básicamente una cámara sencilla, sin más complicaciones, pero en organismos más desarrollados, nos encontraremos en algunos invertebrados, pero sobre todo ya los vertebrados, un corazón con varias secciones o cámaras. Este va a ser nuestro corazón, ¿vale? De esta forma, lo que vamos a conseguir es un movimiento, como nos dice aquí, más rápido y una distribución más precisa y más eficiente. Al tener diferentes cámaras, yo lo que voy a poder hacer es provocar el desplazamiento de la sangre, evitando el reflujo. Eso va a ser muy importante, ¿vale? Evitar el retroceso es súper necesario si quiero maximizar el empuje del fluido. Vamos a pasar ahora a sistemas, primero, abiertos, ¿vale? Aquí profundizamos un poquito más lo que habíamos mencionado aquí, de sistemas abiertos y cerrados, con los conductos y demás. Ya entramos en esta parte, ¿vale? Vamos a ver que tenemos abierto cerrado, dentro de cerrado simple, doble, y dentro de doble, incompleto y completo. Entonces, lo primero, esta bifurcación de abierto o cerrado. Esta clasificación va a ser fundamental y va a ser de lo que más nos van a preguntar en el examen sobre este vídeo. En el sistema abierto vamos a ver que el fluido, que va a ser la hemolinfa, la vamos a estar haciendo pasar desde los vasos hacia directamente las células. Va a tener un contacto directo. Por eso es abierto. ¿Vale? Claro, cuando va bañando las células, ese líquido se va acumulando y va formando unas pequeñas lagunas. Así es como lo vamos a llamar. ¿Vale? ¿Dónde vamos a ver este sistema? En moluscos, como nuestro caracol, gasterópodos y bivalvos, como los mejillones. Y luego también artrópodos y equinodermos. Básicamente, tipos de animales que son invertebrados. Luego, en el sistema cerrado, lo que vamos a ver es que el fluido no llega a salir nunca de los vasos, sino que primero nos va hablando aquí de que tendremos un corazón con esas cámaras, que vemos en la diapositiva anterior, y estos vasos se van a ir ramificando, ¿vale? No se abren, sino que se ramifican en capilares. Pero entonces, ¿cómo sale la sangre de los capilares? Pues como la pared del capilar es muy fina, vamos a conseguir que fluya hacia afuera, ¿vale? Pero no está, por así decirlo, vertiendo la sangre, sino que la sangre se escapa, que es diferente. Ahora dentro de este sistema, dentro de los cerrados, vamos a distinguir los simples o los dobles. ¿Cuál va a ser la diferencia? El número de veces que pasa la sangre por el corazón. En el simple, la sangre pasa una sola vez y en el doble va a estar pasando dos veces. ¿Qué ocurre si la sangre pasa una sola vez? Pues que nuestra sangre que lleva oxígeno y la que ya nos lleva oxígeno se mezclan. Y esto es un mecanismo menos eficaz, porque entonces estoy teniendo, por así decirlo, coches que van en una dirección y coches que van en la misma dirección en una carretera de dos carriles. Pero en cambio en la doble tenemos una autovía, donde hay una separación en medio y de esa forma nunca se podrá chocar un coche que va en una dirección contraria al otro, ¿vale? Imagínate una típica carretera de pueblo, esto sería el mecanismo simple, mientras que el doble serían estos dos carriles hacia un lado. Aquí imagínate que yo pongo un seto muy grande y los dos carriles hacia el otro lado. O pongo un supermuro. De esa forma, el coche que viene hacia acá nunca se va a poder chocar con el que viene hacia acá. Y eso en la sangre es muy interesante.
Entonces ahí ya tenemos la diferencia entre simple y doble. Ahora, dentro del doble, vamos a ver dos tipos. En una incompleta, aunque yo lo hago pasar dos veces, los circuitos se encuentran conectados. Entonces no es un tipo doble completo, porque en un completo no hay mezcla. Mientras que en el incompleto sí se mezclan, ¿vale? Sí hay mezcla. ¿Dónde encontraremos el incompleto? Que esto es muy importante que siempre nos vayamos apuntando. Anélidos, los moluscos cefalópodos como el pulpo, los anfibios y reptiles. Aquí son muchos grupos de animales, entonces yo te voy a recomendar que te aprendas cuáles tienen la completa, que son aves y mamíferos. Y todos los demás que no sean ni aves, ni mamíferos, ni peces, van a tener un sistema doble incompleto. Bien, ahora que ya hemos visto varios sistemas, ya nos vamos a centrar en el que más nos interesa y el que más te puede interesar a ti el día de mañana que seas fisioterapeuta. La circulación en mamíferos. Vamos a ver el viaje de la sangre en un mamífero paso a paso. Primero, vamos a empezar con un corazón que tiene cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos. Cuatro cámaras. Primero, vamos a hablar del circuito pulmonar y ya después hablaremos del circuito general. Porque claro, recordemos, como este sistema es doble, va a tener dos corrientes. Primero, en el pulmonar, lo que nos vamos a encontrar es que la sangre que tiene poco oxígeno quiere ir al pulmón, ¿vale? Pero primero va a entrar al corazón por la aurícula derecha. Esto es muy importante. En la derecha, la sangre pobre en oxígeno. Ahora, esta sangre que está en la aurícula tiene que pasar al ventrículo. Pues pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Pero tiene que atravesar una puerta. El nombre es muy importante. Va a ser la válvula tricúspide. ¿Vale? Entonces la sangre pasa desde la aurícula a la válvula y de la válvula al ventrículo derecho. Y ya hemos completado toda la parte azul, ¿vale? Porque recordemos que el corazón que tenemos aquí está de frente. Entonces, lo que aquí es la derecha es la izquierda y viceversa. Entonces, ahora mismo hemos empezado con la parte superior azul, este uno que hay aquí, y después pasamos a este 2 al ventrículo derecho. Ahora, esta sangre va a estar saliendo por aquí. Te lo voy a poner en otro color para que lo veas mejor. Por aquí está saliendo, ¿vale? Eso es la arteria. Te hago un pequeño resumen, ¿vale? Para que sepas las diferencias entre venas y arteria, que eso es muy importante. Las venas van al corazón y las arterias lo contrario, ¿vale? Entonces, como aquí estamos saliendo del corazón, va a ser arteria. ¿Y hacia dónde vamos? Pues como tengo poco oxígeno, voy hacia el pulmón. Por eso se va a llamar arteria pulmonar. De esa forma, ya lo llegamos a los pulmones, que los tenemos aquí. Y esta sangre que tiene poco oxígeno también tiene mucho CO2, mucha concentración de CO2. Pues en ese pulmón vamos a liberar el CO2 para poder captar el oxígeno. Esto ya lo verás en futuras asignaturas de fisiología en carrera, que nuestra sangre puede coger o bien oxígeno o bien CO2. Entonces, para coger uno, tiene que soltar el otro. Aunque normalmente nuestro grupo hemo, nuestra sangre, tiene más afinidad por el CO2. Por eso hay veces que tengo que obligarlo a que lo suelte. Y por eso tenemos que trabajar la capacidad pulmonar, para poder captar oxígeno con mayor eficacia. Pues bien, en el pulmón ya hemos liberado el CO2. Gracias a la respiración, la sangre se ha oxigenado. Y ahora ya la sangre oxigenada, que la voy a poner ahora en otro color, en rosa, ya volvemos al corazón. Si estoy yendo por una vía al corazón, el nombre de la vía va a ser vena. Y como viene del pulmón, pues vena pulmonar. ¿Y dónde va a entrar? Pues tiene que entrar siempre en la aurícula, porque la sangre siempre entra al corazón por las aurículas. Esa es otra. Y en este caso ya va a ser por la aurícula izquierda. Ahora mismo estamos
Pues en el punto 4, aquí, en esos dos tubitos rojos. Por ahí entran la sangre oxigenada. Como está oxigenada, la colocaremos en roja, ¿vale? Dando a entender que el hierro se ha oxidado. Bien, ahora vamos al circuito general. Lo primero que vamos a hacer es que la sangre, aquí es repetir un poquito lo que había pasado en el punto 4, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, la sangre que estaba en la aurícula, ahora la tengo que mandar al ventrículo, ¿vale? Y esto, como ya sabemos, tiene que atravesar una válvula, una puerta. En este caso, va a ser, voy a subrayar en rosa todavía, la válvula mitral. Estos nombres son muy importantes, ¿vale? Tricúspide, sangre desoxigenada. Válvula mitral, sangre oxigenada. Y ya cuando hemos llegado a este punto, por los ventrículos siempre sale la sangre. ¿Hacia dónde va a salir? Hacia una arteria, porque es un vaso sanguíneo de salida. Y en este caso viene otro nombre propio que va a ser la arteria aorta, ¿vale? Muy importante esta parte. Entonces, si necesitas ahora parar, para, porque esto va a ser muy clave que lo vayamos asimilando. Lo voy a apuntar por aquí. Por las venas van al corazón. Las aurículas son de entrada y los ventrículos son zonas de salida. Entonces, la sangre siempre tiene que ir de aurículas a ventrículos, atravesando válvulas. Que estas válvulas son muy importantes porque evitan que la sangre pueda volver. Este movimiento que te estoy marcando me lo evita la válvula, ¿vale? Bien, pues volvemos hacia donde estábamos. Estamos en la arteria aorta, porque la sangre ha salido por el ventrículo izquierdo. Y ya aquí, con la sangre oxigenada, ¿hacia dónde nos vamos? Pues nos vamos a los tejidos. De esta forma, vamos llenando los tejidos de oxígeno. Ahí es donde la sangre va a ir cediendo el oxígeno y al mismo tiempo va recogiendo CO2. También va a estar recogiendo los nutrientes. Claro, todos esos nutrientes que hayan producido, por ejemplo, el hígado está produciendo azúcar, pues la va recogiendo del hígado para llevárselo al cerebro y demás. Y luego, claro, todos los desechos, que es muy importante, los tiene que recoger la sangre en este punto y llevarlos a órganos excretores, como tendríamos aquí el riñón. Y ahora, ¿por dónde vuelve a entrar la sangre? Pues aquí me lo dice, por la aurícula derecha, a través, que eso es muy importante porque no me lo dice aquí, de la vena cava, ¿vale? Esta parte es sin duda la más importante de toda esta clase. Entonces, si necesitas darle para atrás, dale para atrás, porque esto va a ser muy clave que lo tengas muy claro ahora. Si ahora mismo lo tienes claro, en la facultad lo vas a reventar. Te va a ser mucho más sencillo. Bien, ahora aquí vamos al ciclo cardíaco, porque aquí lo que queremos explicar para terminar es cómo se mueve el corazón. Pues va a ser un ciclo de 3 etapas. Vamos a tener dos procesos que se llaman sístoles y un proceso que se llama diástole. Lo primero que quiero que te quedes es que la sístole es una contracción. Entonces, cuando algo se contrae, reduce su volumen. Reduce su volumen porque aumenta la presión, ¿vale? Quiero que pienses en qué ocurre si yo aprieto una botella de agua. Pues lo que ocurre si yo aprieto es que estoy aumentando la presión y por tanto la botella de agua se estruja. Y si yo abro el tapón de esa botella de agua, ¿qué pasa con el líquido? Que sale. Entonces, ese mecanismo es el mismo que va a llevar a cabo el corazón. Cuando necesite que la sangre pase de una cavidad a otra, se va a contraer esa parte. Y por otro lado, vamos a tener el proceso de diástole. Diástole con D de dilatación.
¿vale? ¿Para qué necesito yo esta dilatación? Esta dilatación, pues porque con esto yo estoy reduciendo la presión y por tanto aumento el volumen. Con esto lo que podemos pensar es en nuestros pulmones. Tampoco podemos decir que mi pulmón sufre una diástole, pero sí que mi pulmón se dilata para que así pueda entrar el aire. Entonces, esta primera parte es muy importante, ¿vale? Que asociemos los dos conceptos. Y ahora entramos en material. Nos dicen aquí que, bueno, el corazón tiene 4 cámaras, tiene válvulas. Ahora mismo quiero que pares el vídeo y me digas cuáles eran los dos nombres. También puedes darle para atrás y así mirar los nombres, ¿vale? Va a ser muy clave que esto lo vayas recordando. Y aquí lo que nos dicen es que cada serie, como si fueran las series de entrenamiento, van a ser un ciclo cardíaco o lo que es lo mismo, un latido. Y un latido no es solamente un boom, sino es un boom, 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 ¿vale? 2 contracciones y una relajación. Normalmente nosotros solemos escuchar 2 golpes. El tercero se tiene que detectar por mecanismos. Pero cuando nosotros escuchamos o nos tomamos la presión, o sea, o nos ponemos la mano en el corazón, escuchamos un boom, boom. Pero siempre hay un boom, 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 ¿vale? Esto es muy clave. Empezamos primero con una sístole auricular. ¿Por qué empezamos aquí? Pues porque sabemos que la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. ¿Y cómo consigue fluir? Pues que yo aprieto la aurícula y de esa forma la sangre pasa hacia donde nos está apretando, que es al ventrículo. En esta sístole contraemos a la vez las dos, la que tenía la sangre limpia y la sangre sucia. De esa forma, la sangre que está en las dos cavidades van a atravesar sus respectivas válvulas, aquí te ponen los nombres, tricúspide y mitral, y ya van a llegar a los ventrículos. ¿Qué ocurre con estas válvulas? Pues que en cuanto la sangre se vacía de las aurículas, las válvulas se cierran, cierran puertas. De esa forma, evitamos el retroceso. Y este va a ser el primer boom que escuchamos, ¿vale? Ahora, cuando la sangre alcanza los ventrículos, esas sangres tienen que salir, que recordemos que salen por las arterias, cada una por una, ¿no? La aorta y la pulmonar. Pues en la sístole ventricular, los dos ventrículos se contraen a la vez. Entonces ya de esta forma salimos por las diferentes arterias, atravesando una válvula que no te había mencionado hasta ahora. Pero estas dos válvulas van a tener el mismo nombre, válvulas semilunares o sigmoideas. Nuevo nombre. Y ahora ya por último, cuando hayamos conseguido sacar toda esa sangre, ahora ya lo que queda es que el corazón se vuelva a llenar. Entonces en este punto vamos a hacer que todo el corazón, o sea, sus 4 cámaras, se relajen, se dilaten. De esa forma, la sangre va a entrar, pero solamente a las aurículas. ¿Por qué no pasa a los ventrículos? Porque todavía están cerradas. Pero en cuanto pasan a las aurículas, ya las válvulas se van abriendo y se producirá el llenado de los ventrículos. ¿Vale? Esta diástole es la que va a producir el segundo boom. Importante aquí, ¿vale? Por eso ya aquí ya vamos a tener el boom boom típico del corazón. Así que recordemos algo muy importante de aquí, las válvulas son las llaves de paso que van a estar garantizando que la sangre siempre vaya en una única dirección. Ya con esto terminamos el bloque de transporte. Hemos estado pasando de mecanismos de difusión simple, que esto los veíamos en esponjas, medusas y tal, allá la compleja ingeniería del corazón que nos encontramos en los mamíferos. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo el cuerpo se limpia de todos estos desechos que el sistema recoge. Y nos centraremos en la excreción. Hasta la próxima clase.